Hola hermanos, muy buenas noches. Pues el primer miércoles del 2022. Es increíble cómo pasa el tiempo. Apenas hace 15 días les compartía igual de Lucas, que vamos a estar tocando el día de hoy. En aquella ocasión les hablé de Lucas 20:21. Recuerdo que el miércoles pasado el pastor les habló de Lucas 22 y hoy nos corresponde ver Lucas 23. Así que bueno, solo para que abran sus Biblias en esta parte de la Biblia, por supuesto, en Lucas 23. Y bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar ponemos este tiempo en manos de Dios y cerramos nuestros ojos? Dios bendito, te damos muchas gracias porque nos permites llegar sanos y salvos a un nuevo año. Nos permites estar de pie, vivos y sanos, aquí reunidos todos con la intención de aprender un poco más de tu palabra. Realmente somos personas que desconocemos mucho de tu palabra y no importa cuántas veces leamos, ahí hay siempre algo nuevo que aprender, que retomar. En esta noche nos toca estudiar el capítulo 23 de Lucas, que habla de la pasión que Cristo vivió en esa cruz, el camino que lo guió y lo llevó hasta ahí, y cuánto debió haber sufrido Él por nosotros, por nuestros pecados. Ayúdanos a entender y valorar ese día y todos los días que estuvieron alrededor de su acusación, falsas acusaciones que los llevaron a la cruz, y valorarlo, Dios, ser cristianos que en verdad honren ese sacrificio como siervos fieles que saben a quién rendirle cuentas, Dios. Que no seas tú hablando, que no sea yo hablando, sino seas tú, Dios, que sea en verdad tu voz, Dios, la que toque mi corazón y pueda yo entender también la Biblia de una forma diferente, distinta, y poder todos aprender algo nuevo de tu palabra, Dios. Realmente hay muchas personas que pasan por aflicciones y en esta noche queremos despejar nuestras mentes también de las trivialidades de la vida, de los problemas y de las cosas que muchas veces nos afligen, nos inundan de tanta agonía, Dios. Pero Jesús mismo pasó por agonía y fue falsa su acusación, así que ayúdanos a también ponerlos en su lugar para poder seguir adelante y saber que todos sufren en esta vida, pero que tú nos has regalado la existencia por un motivo, que hoy podamos valorar y entender ese motivo y también trasladarlo a la razón de ser de nuestro tiempo aquí en esta tierra. Algunos somos jóvenes, otros quizá un poco más ancianos, pero ayúdanos a todos a trabajar como un cuerpo unido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues les decía que vayamos a Lucas 23. Realmente me agarró un poco por sorpresa ahorita que Liz me dio el micrófono y estaba un poco nervioso, pero bueno, la oración siempre ayuda, la oración siempre ayuda a que pueda entender mejor lo que Dios quiere que hable en esta noche. Y bueno, ¿les parece si leemos los primeros 5 versículos de Lucas 23? Si me acompañan, yo estoy leyendo la versión Reina Valera, y es cuando Jesús es llevado ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y humildemente tal vez, o queriendo tal vez no defenderse a sí mismo, Jesús responde: tú lo has dicho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea y hasta aquí. Obviamente quienes llevaron ante Pilato a Jesús sabían que Pilato no lo iba a crucificar únicamente por decirles que estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Eso sería muy ridículo para un gobernador porque era un asunto más bien religioso. Y ellos añadieron un poco a las acusaciones diciendo que prohibía dar tributos al César y otras falsas acusaciones que podían tal vez ponerle una pena de muerte. Aún así, vemos que Pilato no encuentra falla en la acusación, es decir, no quiere pues crucificar a Cristo, no quiere decir que es culpable, y todo lo contrario, él dice que no lo haya culpable. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos encontramos en situaciones similares, que las personas nos acusan, quizá hicimos algo que no estuvo malintencionado de nuestra parte, pero las personas nos van a acusar? Y pues debiera ser claro para nosotros que el mundo siempre vamos a tener aflicción, como Cristo lo decía: en el mundo tendrán aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Y justamente Jesús aquí no trata de justificarse o decir que no es así, todo lo opuesto. Él dice: tú lo has dicho, como dándole por su lado. Él sabía su destino, él sabía su propósito y sabía que tenía que morir en un madero
por el pecado de la humanidad. Y no debe de haber sido fácil realmente ser acusado siendo inocente. ¿Cuánta agonía debió haber sentido el Hijo de Dios aquí en la tierra? Nosotros, verdaderamente, como creyentes del Evangelio, de que Él murió y resucitó al tercer día, pues nos hacemos hijos de Dios también. Tratamos de hacer su voluntad, tratemos de hacer el bien más grande que podamos con nuestras vidas. Sin embargo, eso no es suficiente. Nos van a acusar, nos van a tachar y muchas veces vamos a fallar también porque no somos perfectos. Pero en medio de toda nuestra vida debemos de entender algo. La vida nos ha sido puesta delante de nosotros, es un regalo que no podemos cambiar, no podemos quitarnos la vida, eso sería ir en contra de Dios, de la existencia humana, y pues todo lo que hagamos como rebelión en contra de Dios, como tal vez dañar nuestro cuerpo o dañar a otras personas, es un acto de rebeldía. Y debemos de, en vez de eso, agradecer a Dios como Jesús lo hacía constantemente. Cuando tengamos problemas o haya aflicción en nuestro corazón, pues debemos de buscar al Padre y tener una comunión con Él. Jesús se mantiene firme en sus declaraciones a pesar de que estas mismas lo condenan. Es claro que Él no trata de decir, no, yo nunca les instruí que no dieran el tributo al César, o yo nunca fui un insurgente, para nada. Él no trata de excusarse, aún sabiendo que eso lo llevaría a la cruz. Él solo decía la verdad y le correspondía decir, pues si ellos dicen que yo soy el rey de los judíos, pues tú lo has dicho y tú lo has confirmado, ¿no? Conocerán la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad los hará libres. ¿Y cuál era la verdad? Sino que Él era el verdadero pan de vida, el Hijo de Dios, quien debía de morir en esa cruz. Nosotros, como esta fe que profesamos, pudiésemos ser declarados mentirosos. Para los judíos, para los musulmanes, tal vez somos unos mentirosos. Y realmente, pues no sabemos su perspectiva de la vida, pero sí sabemos que nuestra perspectiva de la vida es la gracia, y la gracia pues nos sirve para salvar nuestra vida del Seol, del abismo, del infierno. Y yo veo aquí algo muy importante que quisiera tal vez trasladar viendo esta predicación. Vemos aquí la pasión de Cristo, vemos que Cristo sufrió en una cruz, que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya a nosotros nos corresponde creer y tratar de ser perfectos, no que lo seamos, pero sí tratar de serlo, tratar de buscarlo día con día. Seamos solteros, estemos casados, seamos jóvenes o seamos ya un poco más ancianos, debemos de buscar esa perfección. Y yo veo que aquí tenemos mucho trabajo. Realmente el COVID nos ha dejado en una situación muy hostil, en el sentido de que muchos, yo sé que están temerosos de ir a la iglesia, de congregarse. Tal vez muchos nos miran en televisión, por los medios, por Facebook, y me alegro. Pero a lo que voy es que debemos de tratar de congregarnos, de reunirnos, porque verdaderamente yo en la pandemia sentí una aflicción por no estar cerca de mis hermanos. Y yo sé que eso nos pasa cuando no nos congregamos. Jesús se reunía constantemente con sus discípulos y también se aislaba para orar a solas. Ambas situaciones son necesarias. Necesitamos una comunión con Dios, pero también una comunión con la iglesia, pues de lo contrario tropezamos. Y retomando lo que les digo, la idea que les quiero transmitir es que trabajemos diligentemente en donde andemos ahorita en nuestros trabajos, por la calle, no tengamos miedo. Este 2022, el pastor nos hablaba el domingo que sea un año de evangelismo, un año donde verdaderamente se conozca la verdad, que se segregue en la colonia, en la delegación, en toda la ciudad, que no tengamos miedo, que esas tarjetitas que nos repartieron, no seamos temerosos y las repartamos, usemos las medidas necesarias, pero transmitamos esta pasión de Cristo. Y sigamos leyendo, vayamos ahí a Lucas 23:6. Pilato, oyendo decir en Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, pues le remitió con Herodes. Él dijo, bueno, a mí no me corresponde culparlo, me lavo las manos, lo envío con Herodes y que él decida por mí. Claramente él pues no tenía una acusación en contra de Jesús y pues prefirió que alguien más lo acusara. Él no quiso ser juez. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído de todos los prodigios, milagros que hacía. Y la verdad que se hacía muchas preguntas, y todas las preguntas que le hizo a Jesús no le respondió ninguna. Jesús no estaba dispuesto a defenderse de lo que le esperaba. Y bueno, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Herodes tampoco quiso ser culpable de ser juez de Jesucristo, lo remitió otra vez con Pilato, pero en esta ocasión sirvió para que se hicieran amigos tanto Pilato y como Herodes. Y dense cuenta de algo, aquí yo encuentro algo que realmente ocurre en el mundo. Tal vez Pilato y Herodes no habían sido amigos íntimos, cercanos en el pasado, pero ante un problema y ante una acusación falsa, ante un falso chisme, porque así era, se hicieron amigos.
Y muchas veces así se confabulan las personas para hacerle daño y mal a otras personas, para crucificarlo, para crucificarnos a nosotros como cristianos. Esto debería ser un motivo de entender que el mundo es fácil para segregar la maldad, pero la luz y la sal es más difícil de poder dispersar. La maldad facilita, se corre a ríos por aquí, por doquier, en cada esquina vemos maldad, pero el bien, pues solamente los cristianos y quienes están dispuestos a hacer su obra y cumplir con su responsabilidad son los que son capaces de poder mantener esta tierra viva y que todavía pueda subsistir el bienestar y el bien. Realmente yo creo que ya este mundo a veces grita en agonía, nos han tal vez restringido de muchas cosas como cristianos, pero debemos de ver también, y no quizá comparándonos, pero viendo que si la maldad sigue, pues también nosotros debemos de seguir trabajando con las medidas, con todo lo que tengamos que hacer, pero no teniendo miedo, tampoco siendo temerarios, pero sí siendo diligentes en lo que hagamos, evangelizando. Y no, eso no le corresponde únicamente a los líderes, al pastor, nos corresponde a todos. Yo creo que hay un peso especial en cada uno de nosotros por compartirles a otros la verdad, porque si no la conocen, pues están siendo dirigidos a una muerte, una doble muerte, no solo la física, sino la muerte eterna. Y pues yo creo que nadie quiere que sus hijos, sus hermanos, sus amigos o aún sus enemigos sufran eternamente, porque a nuestros enemigos debemos de verlos únicamente como personas que están aquí para probar nuestra fe, personas que realmente nos retan y que no necesariamente son malas, simplemente ellos han tenido unas circunstancias adversas que los han puesto en una posición distinta a la nuestra. Gracias a Dios, y debemos dar gracias por ello, porque tenemos fe, porque no todos la tienen y quienes la tienen luchamos por mantenerla, pero es un don de Dios la fe. La verdad que la fe es algo que yo a veces la verdad me sorprendo cuando digo, Dios, ¿cómo me diste fe para hacer esto o aquello? Realmente yo sé que mis fuerzas no lo habría logrado, pero pues tengo fe en que hay un futuro mejor al lado de Dios, y yo sé que a ti también te ha pasado, porque eres un cristiano y tratas de serle fiel a Dios. No eres perfecto, no somos perfectos, pero esa imperfección es lo que Jesús le decía, Dios le decía a Pablo, básate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa debilidad debiera servirnos para ser humildes, para buscar a Dios constantemente, no ser orgullosos y tampoco juzgar a otros. Lo que estaban haciendo aquí los fariseos, los judíos, era acusar a Dios, a Jesucristo, sintiéndose superiores a Él y buscando sentenciarle. Lo lograron finalmente, pero nosotros debemos de entender algo, nos van a acusar, nos van a apuñalar, nos van a traicionar, es lo normal, pero aún así debemos de mantenernos firmes y no tener miedo, porque si a Jesucristo lo crucificaron, pues quede más a nosotros. Y si Él fue afligido al punto que le dijo, Dios, pasa de mí esta copa por favor, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, pues quizá nos encontremos así, y personalmente yo les digo así como que, mira Dios, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar para el reino, yo la verdad que ya estoy hastiado, ¿no? de vivir de esta forma, que tú no me contestes en ciertos aspectos de mi vida personal, pero he entendido algo, realmente uno se aflige por el trabajo, por su familia, por el dinero tal vez, por muchas cuestiones. El mundo nos aflige por muchos frentes, y Dios quiere que tú busques primeramente su reino y su justicia, y Él va a cuidar de todos tus frentes, tu familia, tu dinero, tu trabajo, pero que te preocupes primero por su reino. Y la verdad es muy difícil de entender, es muy difícil de controlar. Yo lo entiendo, y precisamente porque lo entiendo se los comparto. No se aflijan, porque en el mundo vamos a tener aflicción, tal vez hoy no, pero tal vez mañana sí. Debemos estar preparados con una fe que no se quiebre, una fe que perdure, una fe bien sólida, y para ello lo sencillo es orar, ayunar, y vaya que a veces nos cuesta, a mí me cuesta mucho ayunar, pero es necesario, porque la glotonería lleva al desenfreno. También lo he notado cuando en alguna ocasión decido comer más de lo que necesito, realmente entran en mi mente pensamientos adversos, negativos, que digo, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Y con claridad yo me doy cuenta que la carne toma control o se fortalece más con el simple hecho de ingerir sólidos o comida, que no tiene nada de malo, pero todos los excesos son malos. El único exceso que no es malo es la misericordia, buscar a Dios, evangelizar, estar ahí orando sin cesar, como nos dice el mismo Pablo, orad sin cesar para que no entren en tentación. Ese es una adicción que podrías buscarte este año, oren sin cesar para que no entren en tentación. Y todas las adicciones, aquellas que no son del espíritu, sino tal vez del
del aspecto físico, como el ejercicio físico, que para poco aprovecha, pues debiésemos no de desecharlo, pero al menos de disminuirlo y no dejar que ningún ídolo o Dios falso tome el control de nuestro tiempo. Cualquier cosa que tome el control de tu vida, pues claramente es un ídolo que tú tienes. Pero sigamos leyendo, Lucas 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de lo que lo acusan. Y aún Herodes, porque lo remitía a él, he aquí nada digno de muerte en este hombre. Lo soltaré, por lo tanto, después de castigarle. O sea, él estaba dispuesto, bueno, lo voy a azotar, le voy a dar unos golpes, pero lo voy a soltar porque realmente lo que ustedes me dicen es una blasfemia, es una mentira, y pues, ¿para qué lo vamos a crucificar? Ellos lo que querían es crucifixión, muerte, querían ver sangre. Y tenían necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Se acostumbraba a soltar a un preso cada vez que tenían una fiesta, pero toda la multitud dio voces diciendo: fuera con este y suelta a Barrabás. Sabemos por la historia, por lo que hemos leído de la Biblia, que Barrabás era un verdadero pillo, era un ladrón, él sí era en verdad un insurgente, alguien que estaba levantándose en contra del pueblo. Y pues había sido echado de la cárcel por sedición, ese era su castigo, y por homicidio además. Pero les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale, gritaban. Y él les dijo por tercera vez: ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. En una segunda ocasión él dice que no está dispuesto a crucificarlo como ellos decían, pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Finalmente Pilato cede ante la presión, sucumbe, no sé, ya está hastiado. Tal vez a veces uno no cree algo, pero de tanto estar viéndolo, oyéndolo, bombardeado, como que lo llega a dudar. Y pues a lo mejor Pilato en ese momento lo dudó, porque, o sea, pónganse en su papel para entenderlo, porque uno puede decir: Pilato, pues qué poco carácter tenía para dirigir a su pueblo y decir que él no iba a crucificar a Jesús. Y la verdad que pues pudo haberlo salvado, ciertamente, aunque ese no era el propósito de Jesucristo, que fuese salvado por Pilato. Entonces, cuando uno se ve bombardeado por tantas mentiras constantes de las personas, uno llega a dudar. Uno llega a dudar de su fe, uno llega a dudar de lo que está bien y lo que está mal, pero uno debería siempre de tener una conciencia limpia, y para tener una conciencia limpia uno debe de, digamos que, educarse, poder limpiarse constantemente, y sobre todo cuando digo educarse es estar constantemente en la Biblia. Me gustaría brevemente que vayamos a Romanos 14, solo vamos a leer 2 versículos, Romanos 14, versículos 22 y 23. Ahí nos habla un poco de la conciencia del ser humano y de lo que está bien y mal. Romanos 14, si lo tienen ya, lo pueden poner en la pantalla. Sí, bien. Romanos 14, 22 nos dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todos tenemos una mentalidad muy distinta, aunque estemos en una misma iglesia, aunque en esta iglesia se sigan ciertas reglas tal vez, y como por decir dar los diezmos, las primicias, reglas tal vez, y pues que vienen en la Biblia claramente, pero cada iglesia tiene sus propias reglas y tiene sus propias tradiciones. A lo que voy con Romanos 14 es que uno tiene una fe distinta. Como individuales todos somos diferentes y uno puede decir: es que eso está mal, es que aquello está mal, pero realmente nosotros, sin motivo de acusación a otras personas, debiésemos de hacer solo aquello que nos es permitido de manera consciente. Yo veo realmente que hay iglesias que prohíben tal vez tomar alcohol, vestir de cierta forma, tatuarse, y tal vez en esta iglesia no es que se prohíba tan libremente o tan abiertamente, pero uno sabe lo bueno y lo malo, y creo que al menos aquí yo he visto cierta, no libertinaje, sino cierta libertad, en el sentido de que uno puede elegir lo que le es más conveniente, y para eso es importante lo que les decía hace un momento, el estar educados constantemente, porque entre más sabe uno,
mejor puede prepararse para el futuro. Si uno desconoce algo, pues debe de ir a la Biblia, pedir consejería, leer otros libros y saber qué es lo mejor. Uno no puede saber de inversiones si no lee del trading, de la economía y de muchas ciencias que hay ahí para conocer cómo manejar el flujo de efectivo. Pero bueno, eso es tal vez otro tema, solo lo tomo aquí para que entendamos que uno no puede conocer todo y tampoco uno puede juzgarlo todo, uno no puede decir que esto está mal o aquello está mal, porque cada persona hace lo que las circunstancias le han permitido o le han llevado a hacer. Tal vez hay personas que vienen de un pasado más duro que el nuestro. Hay personas que han sufrido de una forma distinta a la nuestra, que han pasado hambre. ¿Y cómo podemos entender a esas personas si ni siquiera nos atrevemos a ayunar? Y gloria a Dios, qué bueno que tenemos comida, que tenemos un refri lleno con alimentos. Pero ¿cómo vamos a entender a aquel que nos pide 5 o 10 pesos en la calle porque tiene hambre tal vez y uno se pone a juzgar, seguramente es pura mafia, ni siquiera lo necesita, es un flojo? Pero ¿cómo puedes saber si lo estás juzgando sabiamente? A lo mejor en ese momento tú estás siendo una de estas de la multitud que juzgaban a Jesucristo diciendo que lo crucificaran, y realmente tú no puedes entender a esa persona que está tirada en la calle. Lo que sí puedes hacer es ayunar, pasar hambre voluntariamente y entender qué es lo que se siente pasar realmente hambre. Y hay personas que pasan hambre involuntariamente porque están en la pobreza, porque no tienen realmente un refri, ni siquiera tienen un hogar, y muchas personas, al menos allí por Tepito, he visto que hay muchas mantas tiradas de personas que ahí duermen, ahí se despiertan y no tienen un hogar, se duermen con mantas, y probablemente pues el pecado es lo que los ha llevado a eso, la adicción, el alcohol, y probablemente no quieren ser ayudadas, porque yo también entiendo que no todo al que se le ayuda quiere ser ayudado, y pues obviamente no podemos andar por la vida ayudando a quien no quiere ser ayudado, pero uno sí puede extender la mano a quien se la pide. Y no debiese de ser orgulloso o prejuicioso porque no sabemos el pasado de las personas. Y viendo la vida de Jesús, pues vemos que a un inocente se le acusó. Y nosotros también podemos acusar a personas inocentes, pues no conocemos toda la historia, no conocemos todo el panorama. Platicando con el pastor también, él me platicaba que es imposible juzgar a una persona conociendo solo una parte de la historia. Tienes que conocer las dos historias y luego tal vez puedes formular una conclusión, pero aún así es una tercera perspectiva de la historia completa, pero realmente cada persona actúa de acuerdo a sus circunstancias. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto de las circunstancias? Porque realmente Cristo tenía un propósito y sus circunstancias lo llevaron a la cruz. Él pudo haberlo evitado, sí, y le dijo a sus discípulos: yo puedo mandar una legión de ángeles que destruyan a todos estos, pero no lo voy a hacer porque tenía que ser crucificado en una cruz y derramar su sangre sobre ese madero. ¿Cómo lo podríamos entender? Bueno, realmente tal vez viendo cómo a Abraham también le fue pedido Isaac, y no lo hizo finalmente, pero Dios probó su fe, y tal vez Dios, no tal vez, vemos que Dios estaba aprobando también la fe de su hijo, de él mismo, a través de esa demanda que le hacía de un derramamiento de sangre pura, libre de pecado. Y platicando con un amigo me puse a pensar en algo que no sé si ustedes lo han meditado, pero si el día de hoy, digamos, nace una persona que estipula ser el Mesías y tiene que ir a la cruz y morir en un madero, ¿qué sería la diferencia entre Jesús y esa persona? Yo siento que, bueno, muchos falsos profetas, falsos mesías que se han levantado, pues hay una clara ventaja que Jesucristo tenía, y es que fue engendrado por el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos sido engendrados por otro hombre, por lo tanto hemos heredado el pecado de Adán. El pecado está en nuestra sangre, y Jesús, a diferencia nuestra, pues tenía esa ventaja porque era engendrado por el Espíritu Santo, era un hombre libre de enfermedades, libre de pecado, y pues conocía el cielo y había estado allá, sabía que era mucho más maravilloso que estar aquí en la tierra. Aún así estuvo 33 años aquí sufriendo porque quizá la pasó bien cuando predicaba, y el poder extender el reino al predicar a multitudes lo hizo famoso, y él, sin buscar la fama, se hizo famoso. Su palabra y sus milagros pues trascienden hasta la actualidad, y es el libro más vendido hasta la actualidad, y es el que rige la vida de muchas familias cristianas y lo que las hace prosperar. Y sin embargo vemos que pues él, no buscando la fama, le fue dada. Entonces nos damos cuenta que cuando uno no busca algo, Dios te lo da. Cuando Salomón buscó sabiduría, Dios le dio riqueza. Cuando Jesús buscó humildad y aislarse y que no dijeran de sus milagros, pues finalmente fue conocido. Y entonces, si queremos ser conocidos como siervos de Dios, pues hagamos la obra.
trabajemos diligentemente y pues sí, nos vamos a afligir tal vez en un futuro por las cosas de la vida, la familia, el trabajo, pero retomemos y recordemos siempre que Dios ha vencido al mundo y que Él es el pan de vida y que no debemos estar afligidos porque Él siempre está ahí dispuesto para ayudarnos en medio de cualquier problema. Sigamos leyendo. Ahora ya estamos en el versículo 26, la crucifixión y muerte de Jesús. Lucas 23. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por vosotras mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Qué pudiésemos pensar de esto? Realmente son palabras duras, pero yo pudiese pensar, a veces mi mamá dice: desearía no haberte tenido, hijo, y le digo: mamá, ¿por qué dices eso? Pero yo pienso que va relacionado con esto. A veces una madre se aflige tanto de ver tal vez el sufrimiento de su hijo, y pues ella lo ha visto en mí, que desearía no haberme traído a este mundo a sufrir. Claro que pues yo creo que también va de la mano. Uno sufre, pero también tiene fe, y esa fe le permite perseverar, y esa perseverancia lo lleva pues a una recompensa. Y si ven, los hombres de la fe fue así: sufrieron mucho, tuvieron fe, perseveraron y luego fueron exitosos, cumplieron su prometido, cumplieron su propósito. Miren a José, pues sufrió bastante en la cárcel. Abraham sufrió también cuando le fue demandado su hijo Isaac. Jesús sufrió indiscutiblemente, y muchos hombres han sufrido. Entonces no es que tener fe te vaya a exentar de sufrir, pero también ¿qué es el lado opuesto? No es que en el mundo no vas a sufrir, tal vez simplemente la agonía o el peso de la vida pues la vas a ver digamos que tras la niebla, porque vas a estar tal vez perdido en el alcohol, en las drogas, y eso te va a permitir pues resistir momentáneamente mejor el dolor, pero al final la destrucción será inminente y no tendrás una recompensa. Entonces aquí vemos los dos panoramas, pero yo estaba tomando la idea de que pues muchas madres se pudiesen cuestionar eso de que bienaventuradas las madres que no han creado, ¿no? O que no han tenido hijos porque no los han traído a sufrir. Y también veía por ahí una página en Facebook de parejas que deciden no tener hijos voluntariamente porque no quieren traerlas a sufrir. Y bueno, es interesante, no las estoy juzgando ni tampoco las estoy aprobando. Es interesante ver cómo hay tanta diversidad en el mundo, que hay incluso matrimonios que deciden casarse, no tener hijos, para evitar el sufrimiento en sus hijos. Y pues creo que va relacionado con esto que estamos leyendo: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. Porque realmente, y les decía al principio de la prédica, la vida es sufrimiento, eso es indiscutible, pero el tiempo que Dios nos regala, nosotros decidimos qué hacer con él. Y sí, vamos a sufrir, pero también vamos a disfrutar. Es una experiencia muy bonita la vida, podemos sentir la alegría, gozo, paz, tal vez a veces pues mucha tristeza, sufrimiento, podemos sentir todas estas emociones, y yo estoy obviamente imaginando, porque no sé qué será en la eternidad, pero yo siento que va a ser un periodo de completa paz, plenitud, donde ya no nos va a preocupar el tiempo. Ahorita tratamos de entender el tiempo, me quedan 4 minutos y medio y digo, vaya, he estado aquí aproximadamente 20 minutos y medio y se me ha ido muy rápido. Trato de entender ese tiempo y trato de que este mensaje se queden con algo ustedes, que les ayude a que su vida sea más ligera y que me ayude a mí también, y que entendamos que Cristo hizo algo por nosotros en la cruz y nos corresponde el seguirlo dispersando, el seguirlo sembrando, regando semillas, plantando semillas, y que a su debido tiempo, tal vez nosotros no lo veamos, pero cosecharemos una recompensa grande de justicia en la eternidad. Y sigamos leyendo, en versículo 30 estamos. Entonces comenzaron a decir a los montes: caen sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y probablemente esto fue una forma de burlarse todavía más, y diciéndole:
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea que este ladrón, ese malhechor, tenía fe, porque en ese momento le estaba reprendiendo al otro. Le dijo: Oye, cálmate, ¿cómo le vas a decir esto? Él no tiene condenación por estar aquí con nosotros. Y nosotros, la verdad, justamente padecemos porque pues, hemos hecho el mal. Así que recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Versículo 42. Y dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo fe ahí en su muerte, en su lecho de muerte se pudiese decir. Tuvo fe y le pidió a Jesús algo que era muy importante: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él entendía que él era el Hijo de Dios, y Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros tal vez no somos muy distintos a este malhechor, en el sentido de que hemos fallado en muchas circunstancias que sabemos que están mal, y el saber que están mal a veces no nos detiene, o tal vez simplemente pues no somos lo suficientemente santos para ser declarados santos. Si lo fuésemos, tal vez seríamos transpuestos como Enoc, si fuésemos santos, si buscásemos a Dios todo el día, pero yo creo que no hay nadie aquí, no es el caso. Pero Dios, Jesús, prometió que estaremos con Él en el paraíso. Se lo prometió a un malhechor y te lo promete a ti. Compártele a otros que realmente hay una promesa que es real y verdadera, y que puede ayudar a muchos a salir del abismo en el cual se encuentra. La vida es difícil y se hace mucho más fácil cuando uno ayuda a otros, cuando uno entiende que donar el tiempo a otras personas también trae recompensa, pues a uno le hace sentir satisfecho con su vida. No es solo trabajar y ganar dinero, también es edificar el reino de Dios, y eso trae una satisfacción que es distinta al sabor del dinero, es muy diferente, y solo haciéndolo podemos experimentar ese gozo. Sigamos leyendo, ya estamos por terminar. Versículo 44 del capítulo 23 de Lucas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque era realmente un teatro, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Cuando ocurren tragedias a otras personas, en este caso a Jesucristo, la verdad que la gente está ahí presente para ver tu caída, está ahí presente para ver con gran gozo lo que te está ocurriendo, o tal vez por morbo, pero vemos que era un espectáculo y que al final entendieron que era el Hijo de Dios, pero ninguno lo ayudó, ninguno se atrevió a bajarlo de esa cruz. Algunos por miedo, otros tal vez porque sí creían que merecía estar ahí, o simple y sencillamente estaban dispuestos a que muriese, aún sabiendo que era el Hijo de Dios, pero querían, como veíamos en la parábola, desechar al Hijo de Dios, ya que no recibieron ni a Juan ni a ninguno de los profetas que fue enviado, y ahora siendo el Hijo de Dios también querían que muriese en un madero. Finalmente Jesús es sepultado. Leemos del versículo 50 al 55 lo que nos dice: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y qué valentía realmente, porque pues él prácticamente estaba diciendo: pues yo creo que este hombre fue justo y le quiero dar una buena sepultura. Y pues ni siquiera los discípulos se atrevieron a hacer esto. Pedro sabemos que lo negó 3 veces, tal vez por miedo. Bueno, inevitablemente sí debió haber sido por miedo. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, el capítulo 23 ahí termina, y pues que vemos que al final
Jesús recibió una sepultura honorable, sus seguidores le dieron una sepultura que merecía. Él no merecía morir, pero también entendía que estar en el cielo era mejor. Y yo creo que esa fue su fortaleza, porque si uno conoce algo mejor que la tierra, quiere ir allí. Y nosotros tal vez no hayamos visto el cielo como Jesús tal vez sí lo había visto, sí estaba seguro de que había algo mejor después de la muerte, y se atrevió a venir a la carne, que pues trae muchas aflicciones, trae mucho dolor. Se atrevió a venir aquí a este mundo a compartir con nosotros para también podernos entender cuando nosotros el día de hoy orásemos a Él y le dijéramos: Jesús, no tengo más fuerzas, ayúdame. Tú dijiste que enviarías a tu Espíritu Santo cuando murieses y puedes estar aquí conmigo. Y por eso justamente Él vino aquí a la tierra, para poderte entender en tus debilidades, en tus aflicciones, y todo lo que tú tengas, en todo lo que tú estés cargado, ven con el Señor, búscale en verdad, en espíritu y con gran regocijo, de una manera constante. Hermano, no te duermas. El fin está cada vez más cerca, eso lo sabemos, y no sabemos cuándo va a ser. Nadie puede decir que va a ser este año o el próximo, pero cada día que pasamos se acerca y no debiésemos tener miedo, únicamente estar preparados. Disfrutar de la vida, disfrutar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, disfrutar todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros, porque cada segundo que para nosotros existe, para Dios no hay tiempo. Para nosotros, tal vez llegar a los 30, yo me acerco y pudiese decir: ya estoy algo anciano, ya estoy algo viejo, pero realmente uno va creciendo y se va dando cuenta que uno siempre es joven y que uno tiene en su corazón un espíritu de eternidad, porque Dios lo ha puesto ahí. Y pudiésemos también darnos cuenta que la vida es un regalo y que todo lo que vamos pasando, las experiencias, tienen un motivo de ser, un propósito claro. Compartamos el Evangelio, porque eso es lo que debiese quedarnos de este versículo 23. Cristo sufrió en una cruz, no evitó que así sucediese, todo lo contrario, todo lo opuesto. Él fue hasta el final y no se declaró justo delante de Pilato, delante de Herodes, ni siquiera lo volteó a ver, yo creo. Él ya estaba cansado, hastiado tal vez de que este mundo era puro chisme, pura maldad, y dijo: bueno, pues si hasta aquí he llegado, pues me iré al cielo, ¿no? Y claro, voy a tener que sufrir en la carne. A Dios le dijo que pasara de él esa copa, pero aún así valientemente siguió adelante. Entonces, que ese valor que tuvo Jesús en un pasado por ti no sea en vano, sino que podamos seguir transmitiendo ese evangelio. Este miércoles 1 del 2022 yo te quiero invitar a que oremos para recordar esto, para recordarlo, esta prédica que quede en nuestros corazones, y para tener las fuerzas, pedirle a Dios para que trabajemos como obreros diligentes que saben a quién tienen que rendirles cuentas el día de mañana. Les voy a pedir, si no les incomoda, que nos pongamos de pie, para hacer esta oración, porque quiero que sea una oración de fe. Vamos a iniciar este año, y vamos a iniciar este año bien, vamos a iniciar este año con fortalezas, con motivaciones. Sí, yo sé que uno hace su declaración de los propósitos de año, leer un libro cada semana, y meterse a hacer ejercicio, comer bien, muchas cosas que son tal vez físicas, tal vez intelectuales, pero vamos a hacer un propósito hoy, y obviamente personal. Yo solo voy a tratar de dirigir esta oración, pero sé tú el que se comprometa con Dios. Yo la verdad siento un peso muy, muy grande de evangelizar a las personas. Espero yo que a ti igual te pase, porque entonces creo que es un cuerpo que trabaja para la obra de Dios, para el reino, y pues que ese cuerpo trabaje diligentemente. Nadie es menos, nadie es más, solo que Dios pone a cada persona en su lugar en el momento correcto. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Dios bendito, somos tus siervos, somos un solo cuerpo. Queremos honrarte y darte lo mejor de nuestras vidas. Las energías, las fuerzas, el ímpetu que tú pones en nuestros corazones día con día, pues viene de ti. Así como nos permites levantarnos para ir a trabajar, permítenos también levantarnos con la motivación de evangelizar a otras personas, de transmitir tu palabra, Dios. La verdad que hay miles de palabras por decir a otros que vienen de parte tuya, y debemos nosotros estar siempre dispuestos a aconsejar, a reprender con mucho amor a los demás. Llena nuestro corazón de amor, de misericordia, como tú eres misericordioso con nosotros. Eres benevolente, Dios, eres bueno, eres maravilloso. Así ayúdanos a ser benevolentes y perdonadores también con aquellos que nos hacen daño, así sean nuestros familiares, sean nuestros amigos, hayan estado con nosotros muchos años y nos hayan dañado tal vez en el presente. Ayúdanos a perdonar a esas personas, entender que sus circunstancias
les han hecho actuar de esa forma, pero que nosotros no somos nadie para juzgar ni para criticar lo que otros hacen. Estamos aquí únicamente para dirigir a otros a acercarse a ti. Que tu reino pueda crecer en este año. Camino de Vida sea una fuente que lleve vida a muchos lugares, que las casas de vida que van a iniciar su función nuevamente tengan las medidas correctas, que no haya contagios y puedan seguir prosperando y creciendo el número de creyentes aquí, Dios, en Camino de Vida. Hay muchos vacíos, muchos asientos vacíos, pero eso es una gran motivación, y así como en los trabajos nos piden resultados, así que también en Camino de Vida nosotros pidamos resultados, Dios, que veamos cada vez más personas que vengan aquí con un amor dispuesto, con un corazón digno de alabarte, digno de obedecerte, un corazón que esté siempre atento a tu voz. Ayúdanos a todos aquí, Dios, a las familias, a nuestros hijos, a nuestros padres. Ayúdanos a entenderlos. A veces tenemos diferencias con todos, Dios, pero ayúdanos a ser amorosos como tú lo eres con nosotros. Bendice mucho al pastor, que tenga fortaleza para este 2022, que sepa guiar a la iglesia, que sepa dirigirla, que sepa actuar conforme a tus palabras, conforme a la sabiduría que tú pongas en su corazón. Bendice mucho a la familia Lanís, Dios, también al pastor Juan Carlos, Dios, que está aquí al frente muchas veces. Dale la sabiduría también que él requiere, el amor, que sepa hacer nuevas dinámicas, que el grupo Alfa también sea prosperado, que todas las personas que vengan aquí estén comprometidas, no por cumplir un horario, no por venir a llenar una banca, sino en verdad a llenar de amor a otros, a compartir con otros lo que ha pasado con nuestras vidas, y también escuchar a otros, porque escuchándonos nos apoyamos y podemos llevar las cargas los unos de los otros, y así la vida se nos pasa muchísimo más bonita, muchísimo más rápido, y no sufrimos, porque el sufrimiento que hay en la vida puede ser amenguado, apaciguado cada vez que te buscamos correctamente, cada vez que somos obedientes y cada vez que estamos dispuestos a obedecer tu ley. Enséñanos a amar esa ley, Dios, como el rey David escribía en los Salmos. Enséñanos a amar tu ley, Dios, que sea tu ley la que rija nuestras vidas, la que rija nuestros corazones, en medio de la calamidad, en medio de la escasez tal vez que a veces vemos, podamos ver las bendiciones que tú nos das, podamos ver la abundancia que tenemos y no las necesidades que tenemos. Ayúdanos a ser agradecidos en todo momento, cada día de este año 2022, ser personas agradecidas, que hasta un vaso de agua lo valoremos, que la ropa que vestimos también seamos agradecidos con ella, el trabajo que tenemos, y también los hermanos que no tienen trabajos. Yo uno de ellos tal vez todavía. Ayúdanos a poder ser pacientes, a confiar en ti, Dios, y entender también los periodos que hay de espera, y que seamos pacientes en todo, Dios. Cuando esperemos por nuestras parejas, cuando esperemos por nuestro esposo, nuestra esposa, que seamos sabios, y ayúdanos a todos, Dios, a los jóvenes, a los padres, a los hijos a ser obedientes, y a todos en general a ser obedientes con tu palabra. Bendice Camino de Vida, Dios, quédate en el corazón de cada uno de nosotros, y que esta noche sea memorable para todos, en el sentido de que tenemos que evangelizar, no verlo como algo que es una carga, sino algo realmente que trae bendición a nuestras vidas, pues más personas conocen de tu palabra, y al hacerlo tu reino se hace más grande, y al hacerse más grande la tierra deja de ser tan oscura. Gracias te damos por esta prédica, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.